Tiene la palabra Ignacio Camacho. Vale, ahora. Gracias, querido Paco. José Luis, enhorabuena por esta nueva criatura que ojalá nos permita que dentro de pocos años, esperemos que pocos, puedas presentar una tercera versión, la crónica de un país que volvió a ser rico o que dejó de ser pobre, por lo menos, ¿no? Buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo lo primero que quisiera decirles para ponerles en situación es que este es un libro regeneracionista. El regeneracionismo es un clásico español porque, por desgracia, España casi siempre está en crisis política, en crisis económica, en crisis de valores. A veces, todas a la vez, como ahora. De tal modo que la prosperidad o la euforia social son a menudo paréntesis históricos en nuestro devenir colectivo. Por eso, desde el siglo XVII hay españoles inquietos, españoles conscientes, que se preguntan por el estado de la patria y formulan teorías, formulan soluciones, formulan propuestas, en la mayoría de los casos con un tono pesimista, con un tono sombrío, del que la generación del 98 es el epítome clásico del pesimismo español, del pesimismo regeneracionista. Pero José Luis Manzanares no es un pesimista, es un empresario. Aunque a él le gusta que se le presente como ingeniero, pero es un empresario y un empresario en el fondo es un profesional del optimismo, porque trabaja con el riesgo y porque necesita creer. Es además, y esto me importa decirlo en Madrid, un empresario que crea desde Andalucía un valor añadido a través de la tecnología y de la innovación. Esos factores tan necesarios en la Andalucía del estancamiento, del clientelismo y de la dependencia subsidial. Pero como empresario el riesgo es su materia prima. Y desafiar al riesgo requiere una dosis importante de confianza. Se ha dicho muchas veces que esta es una crisis de confianza. Y bien, aquí tenemos a un hombre dispuesto a desafiarla. Ese es el fondo de este libro, que es un libro crítico, hipercrítico a veces, pero con un substrato de optimismo. Manzanares cree, desde luego, que el país que quería ser pobre está enfermo. Gravemente enfermo, pero no desahuciado, no terminal. Que tiene remedio, vamos. No fácil, pero remedio. Por eso se pasa el país, no él, todo el rato de consulta en consulta, como ha explicado Laura, en busca de un diagnóstico y de una terapia que el autor va sugiriendo a través de la propia diagnosis de la enfermedad. Una enfermedad que, digámoslo ya para abreviar, es, a su juicio, la del estatalismo y la de la hiperpolítica. La tesis de este libro, que puede parecer antipolítico, antisistema, anticasta, es en realidad una tesis liberal. Manzanares sostiene que el país está enfermo por un virus intervencionista y burocrático, inoculado por una clase política sobredimensionada, elefantiásica, que se ha apoderado de sus órganos vitales para colapsarlos con multitud de funciones superfluas. Y de toda esa energía inútil surge un shock que ha bloqueado sus estructuras y que impide su desarrollo. La receta final que él propone es obvia: menos sector público, menos administración ineficiente, menos casta y menos política. O por lo menos mejor política. No se trata, ya lo ha explicado antes la editora, de un ensayo al uso, de un libro de discursos analíticos. Es una historia alegórica, una especie de parábola simbólica, como las de los autos sacramentales o las de los teatros de títeres. Y se expresa, se arma a través de dos recursos muy clásicos en la literatura de este tipo, en la fábula: el recurso de la personificación y el recurso del perspectivismo. La personificación es la clave narrativa. Desde la propia portada de Mingote
donde nuestro añorado genio dibuja una alegoría de una España enferma, una España atribulada, atendida por un médico mientras cuelgan telarañas del antiguo cuerno de la abundancia. España, el país que se creyó rico, sin serlo, porque no lo era estructuralmente, y que ahora se resiste a ser pobre, es un paciente que va al médico, a los médicos en este caso, porque se pasa el relato de consulta en busca del tratamiento adecuado. Y ahí, en sus interlocutores, es donde entra en juego el perspectivismo, sobre todo en ese deslumbrante personaje del marciano asombrado de la capacidad española para complicarse la vida y autosabotearse y hacerse la vida imposible a sí misma. El país humanizado habla con la política, con la ciencia, con la democracia, con la responsabilidad y, por supuesto, con la esperanza. Y hasta con la prensa, sobre lo que luego diré alguna palabra. Y a través de esos encuentros, de esos diálogos simbólicos, el autor nos va exponiendo, va construyendo su tesis reconstructiva, su tesis regeneracionista. A partir, eso sí, de un diagnóstico implacable en el que dos sectores salen particularmente mal parados: la política y el periodismo. A primera vista, este parece un libro antipolítico. Y lo es, en la medida que contiene una crítica fortísima, vitriólica, de la hipercefalia de la clase dirigente, de su autismo, de su corrupción, de su endogamia y, sobre todo, de su formidable capacidad de deglutir recursos multiplicándose a sí misma en un bucle estéril. En ese sentido, este sería un libro marxista de Groucho Marx, y de aquella frase que decía que política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, formularles un diagnóstico falso y aplicarles remedios equivocados. Pero sobre todo en este libro, la política es el arte de crecer para nada, de crear una superestructura inútil a partir de unas funciones prescindibles. No se equivoquen, José Luis Manzanares no es de Podemos. Y no lo es porque, aunque algunas de sus críticas al sistema coincidan, sus soluciones son radicalmente diferentes. Lo que propone no es tanto menos política como menos Estado, menos administración, menos déficit. Concretamente propone que el déficit sea delito, aunque ya es inconstitucional, artículo 135. Y menos burocracia. Menos deuda pública, menos impuestos y más energía civil, más mercado, más capital humano fluyendo libremente para producir valor, en vez de para pagar el inmenso aparato que, como se dice en el libro, le chupa la sangre al paciente y le inocula el virus de la ineficacia. Es decir, un cuadro típicamente liberal. Perdón. Un cuadro de un empresario que confía en la capacidad de las personas para ganarse su propio futuro. También hay en el libro, y es importante decirlo aquí en esta casa, un vapuleo importante a los medios de comunicación, como responsables de un clima de opinión pública desenfocado. Un vapuleo a la trivialidad, a la frivolidad y a la conversión del oficio de informar y opinar en un mero espectáculo, a la falta de independencia, a la sumisión a poderes políticos y económicos. Manzanares, en este sentido, nos ve a los periodistas como parte de la casta. Y con cierta tristeza hay que convenir en que tiene razón, o al menos hay conductas suficientes para pensar que puede tenerla. Pero, como les decía, este no es un libro pesimista. No lo puede ser porque lo ha escrito un hombre que tiene fe. Fe en su país, fe en sus recursos y fe en la energía de sus habitantes. Eso sí, el tratamiento que propone para el enfermo es quirúrgico y urgente. Pide medidas drásticas, inmediatas. Y tal vez
si acaso peque de idealismo al soñar con que la clase dirigente sea capaz de saltar sobre sus propios privilegios y con que la gente, los ciudadanos, le empujen a hacerlo. Si tuviese que hacerle una pequeña crítica a José Luis, le diría que ha sido un poco benévolo con los españoles, con nuestra mentalidad colectiva, que es optimista sobre nuestra generosidad moral y sobre nuestro sectarismo, que prefiere no hacer caso de las peligrosas señales de que, como ha venido ocurriendo en Andalucía en las últimas décadas, los españoles no queramos tanto un Estado que nos ayude a prosperar y a progresar como uno que nos asegure la subsistencia. José Luis ha soñado más bien un país pobre o disminuido, pero generoso, sin mediocridad y sin pancismo. Por eso es empresario, porque siempre apuesta. Por eso es ingeniero, porque le gusta construir. Y por eso es escritor, porque le gusta soñar, que es soñar de lo poco que se puede hacer en un país pobre sin dinero. Muchas gracias.